Bueno, Lagun Maiteok, queridos amigos, pues vamos a dar un paso más. Terminábamos diciendo, pues en esas palabras de Pedro, que en nombre de los 12, pues en cierto modo, pues siguen fieles a Jesús en la fe. ¿A dónde iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Se le han ido prácticamente todos los demás. Ha cambiado, diríamos, el seguimiento a Jesús. Le han abandonado muchos de sus seguidores, muchos de sus discípulos. Se ha quedado solo con los 12. Y esto y la resurrección de Lázaro aprovechan los dirigentes judíos para eliminar a Jesús. Jesús ha quedado prácticamente solo, o al menos no le siguen como le seguían antes al descampado, al desierto. Se contentan simplemente con los milagros. La gota que colma el vaso es la resurrección de Lázaro, que aprovechan los dirigentes judíos para eliminar a Jesús. El viernes anterior, probablemente a la Pascua, es cuando se reúnen en el Sanedrín. Es en el Sanedrín donde decide Caifás, con aquella frase profética: más vale que un hombre muera por el mundo, por su pueblo, que el pueblo perezca por él. Como advierte muy bien San Juan, solo dijo porque era sumo sacerdote y previó con esos mismos términos el futuro, que Cristo daría la vida por su pueblo y por el mundo, y no la destrucción del mundo y su pueblo por razón del pecado. La victoria de Cristo se fragúa en esta condena a muerte, el viernes de concilio, como solían decir en América Latina. La resurrección de Lázaro, pues es esa gota, como os decía, que colma el vaso y provoca la sentencia a muerte. Y ya ahora es cómo planearlo. Y lo planea, pues el Sanedrín, conviene con Judas su entrega. Se acerca la Pascua. Una Pascua que será culmen en la historia de la humanidad. La Pascua donde Cristo se entregará como cuerpo y como sangre para la salvación del mundo. Y los 4 evangelistas describen, por supuesto, esa Pascua que fue adelantada por Jesús, para no confundirla con la otra. Y entramos pues ya en este abandono del pueblo, perseguido por las autoridades. Jesús es consciente de que le llega la hora. Os voy a leer textualmente lo que dice San Juan, aunque me lo sé de memoria, pero para que veáis que antes de la fiesta de Pascua, dice San Juan, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, esos son los discípulos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Hace alusión a la traición que va a ser Judas, de que está en medio de ellos. Conocía el propósito de entregarle y continúa diciendo, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos, lo aceptó en la oración del huerto, y que había salido del Padre y Dios volvía. Es una prueba humilde del servicio de Jesús. Él ha venido al mundo a servir al mundo. No he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida. En este caso irá Jesús por muchos. Y así el lavatorio de los pies es esa prueba en la humildad que culminará en la cruz. El supremo servicio lo inicia ya la noche de Jueves Santo, limpiando los pies a los apóstoles, actitud humilde, actitud entregada, actitud de esclavos. Los siervos hacían esa función, por eso se escandaliza San Pedro. Llegará al sumum de la expresión entregando todo, hasta la última gota de sangre con la lanzada en la cruz. Es la expresión suprema del amor, el sacrificio de la cruz que se da en la Eucaristía. Nadie ama más que el que da la vida por sus amigos. Y Jesús precede con su ejemplo a su mandamiento nuevo. El amaos los unos a los otros se quedará completado como yo os he amado.
no el amar en un equilibrio, tanto como a mí, sino lo contrario, bajarse en ese equilibrio para amar a los demás, sobre todo a los cercanos, como Dios nos ha amado. Ese es el distintivo del discípulo. Perdón. Jesús les dice que tienen que estar unidos a Él para dar fruto. Del capítulo 13 al 17 de Juan, os recomiendo que lo leáis con profundidad, vienen estas cosas que os estoy contando. Y es el alma mater, diríamos, de la Eucaristía, dirigida a los 12. Incluso Judas, en un primer momento, cuando luego se marcha, es como la deserción, diríamos, en el momento culmen de la Eucaristía, que no podrá soportarla Judas. Amaos como yo os he amado, es el mandamiento distintivo de los discípulos de Jesús, donde se da el reino de Dios, donde el amor, la humildad, el servicio, el perdón, todo llega a su culmen en la imagen y en la realidad, en el memorial de la Eucaristía. Él les dice que tenemos que estar unidos, como los sarmientos a la vid. La Eucaristía no tiene sentido si no hay esa unidad y esa participación directa de Cristo. No hay mejor imagen. Esa vid que hunde sus raíces en la divinidad, ¿verdad? Que coge esa savia que es la vida de gracia y que se va proyectando a través de las ramas de la vid en los sarmientos y da su fruto. Eso es importantísimo. Vivir la unión con Cristo es elemental en la Eucaristía. Por eso le da a Jesús exclusivamente a los 12 en ese momento. Tenemos que estar unidos a Él para dar fruto. Él nos podará, lo que no valga lo echará fuera. Eso es lo duro. Y así daremos frutos. Por eso repite en ese pasaje San Juan 9 veces la palabra apartar. Que no nos apartemos, el que se aparta, el que deja de producir fruto, todo eso va unido a la unión que se da en la Eucaristía, que es el signo precisamente de esa unión sacramental con Jesús. Y los frutos son los frutos, como dice el Papa, que tenemos que vivir el espíritu de la oración del huerto con los frutos, de la oración del monte, con los frutos de las obras de misericordia. Unidos a Jesús daremos frutos de misericordia. Jesús les dirá que tendrán las persecuciones del mundo. Como han perseguido a mí, os perseguirán a vosotros. Si la Iglesia no está perseguida, no dudemos que la Iglesia auténtica es la que es verdaderamente perseguida. No se complace con el error del mundo, no entra en esa mundanización que nos decía el Papa, y ese clericalismo que también está en contra del Papa, el que está en contra de la Iglesia. Por eso les promete el Espíritu Santo que les llevará a la verdad completa. Jesús ha dicho todo lo que tenía que decir, como dice San Juan de la Cruz, pero la Iglesia va interpretando a lo largo de los siglos, en el Onc y el Nunc de ahora, en el ahora, y en las circunstancias que se dan las palabras sin cambiar ninguna, bajo la fiel custodia de Pedro. Sí. Él nos llevará a la verdad completa, nos consolará, y Él será quien juzgue al mundo, y por encima les da su paz. No os la doy como la del mundo, que no se acobarde vuestro corazón, pero tendréis paz si seguís fieles conmigo y vivís íntimamente la Eucaristía. Así le pide al Padre, porque sabe que nosotros andamos siempre desunidos, les pide al Padre que Él, como Él... Bueno, Jesús nos ha dicho antes esas palabras que parecen increíbles, como el Padre me ha amado a mí, así yo os he amado a vosotros. Como el Padre me ha amado a mí. Jesús no nos miente. Y aquí le dice, y porque me améis, el Padre os amará a vosotros como Él me ama a mí. O sea, que en esa unidad en el amor es la unidad de la Santísima Trinidad en la cual entramos parte. Luego también Jesús pues termina el capítulo 17 pidiendo para que vivamos unidos, que vivamos unidos entre nosotros por el amor. Y solo vivimos unidos en el amor si vivimos unidos a Jesús, y si vivimos unidos a Jesús, vivimos unidos con el Padre. Es importantísimo ese capítulo 17 de Juan.
Por tanto, en la Eucaristía se debe vivir ese ambiente de amor y unidad en el servicio fraterno para ser testimonio al mundo de la verdad. Pues nada más.